Bienvenidos al podcast de Quemby. Prepárate para un viaje emocionante mientras exploramos lo último y lo mejor en tecnologías innovadoras, herramientas de código abierto e ideas visionarias. Te llevaremos en una aventura cautivadora mientras descubrimos historias, discutimos ideas y nos conectamos con líderes que están cambiando el juego y dando forma a nuestro futuro digital. Así que siéntate, relájate y prepárate para inspirarte. Listo, ya estamos en vivo y estamos acá en otro capítulo del podcast de Quemby, donde como siempre traemos esas mentes intergalácticas, como le llamo yo, que realmente le dan la ruta que tenemos en la tecnología hoy en día de una forma u otra. Y para el día de hoy tengo una invitada especial, Marga Mantegora. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros y por darnos ese ratito que nos está dedicando hoy. Antes de empezar, porque quiero que nos cuentes quién es Marga para que la audiencia te conozca y eso, pero antes de empezar me gustaría contar un momentico, una pequeña anécdota de cómo nos conocimos, porque fue muy interesante para mí, ¿no? Fue en el KubeCon de Amsterdam, donde por primera vez iba a estar yo presencial en un KubeCon, no pude haber estado en los anteriores, pues pandemia y eso. Y estaba como aquella persona que pues por primera vez en un evento tan grande y no conocía a nadie, no sabíamos nada, y estábamos en un evento, en uno de los happy hours, y en un minibar ahí estábamos hablando con mi compañera Chris y Elías, y de pronto se acercó Marga, estábamos ahí hablando y empezó a contarnos un poquito de ella, de que hacía eso open source y de que era argentina y que empezamos a hablar de Latinoamérica. Y de pronto empezó la charlita de técnica, como siempre, nos ponemos en el diario y hablamos de Kinkoff, de que era un proyecto que a mí me encantaba, y que no sé qué pasó, que estuvo caminando, y ahí Marga me dio toda una cátedra de Kinkoff, porque descubrí de que estaba detrás del equipo de Kinkoff, y eso fue una experiencia única para mí. Quería contarle a la audiencia porque esas son las cosas maravillosas que suceden en estos eventos, donde conoces a esas personas que tú dices, uy, ojalá supiera quién estuvo haciendo esto, o quién participó en esto, y tienes esa posibilidad en estos eventos como KubeCon. Así que por eso que quiero agradecerte mucho y gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora sí, cuéntanos, ¿quién es Marga? Bueno, ¿quién es Marga? Tengo una larga trayectoria en tecnología, en informática, y bueno, el tema que habíamos hablado de charlar hoy era el tema de open source. Así que voy a hacer un mini recorrido de cómo llegué hasta acá, enfocándome en particular en lo que respecta a open source. Bueno, yo empecé desarrollando software en Argentina y en una consultora que desarrollaba software cerrado, y mientras estaba ahí desarrollando software, como que empecé a tener contacto con las ideas de open source. Estuve trabajando en esa empresa creo que 3 años, si no me equivoco. Cuando empecé usaba Windows y desarrollaba software cerrado, y a medida que fue pasando el tiempo empecé a ser la loca que corría Linux y que le insistía a mis jefes que usáramos software open source y demás. Bueno, logré ser la loca que corría Linux, no logré cambiar que la empresa desarrollara open source, así que eventualmente me cambié de trabajo a una empresa que sí tenía más relación, digamos, de querer hacer open source. También en Argentina, en donde estaba administrando sistemas, desarrollando software internamente, todo con Linux, todo con open source. Y ahí, estando en Argentina, o sea, estando expuesta cada vez más a sistemas de Linux, empecé a participar en Debian. Eventualmente me convertí en desarrolladora de Debian. O sea, los desarrolladores de Debian son los que mantienen los paquetes que uno después instala dentro de Debian. Bueno, ser desarrolladora de Debian fue lo que me convirtió en una persona como más pública, no sé cómo decirlo, como que estoy más expuesta porque la gente ve mi nombre cuando instala paquetes o en reportes de bugs o lo que sea.
Entonces, en base a eso fue que eventualmente me contactaron de Google y trabajé para Google 8 años, para Google Alemania. Ahí fue cuando me vine a vivir a Alemania. Trabajé para Google 8 años en el equipo que mantiene la distribución interna de Linux, que es la distribución usada por los desarrolladores de Google. O sea, no la que se usa en los servidores de la nube para correr los servicios de Google, sino la que usan los desarrolladores en sus escritorios. Bien, cuando me contrataron en Google para trabajar en esa distribución, como que parte de la pil que ellos tenían era que querían una persona que supiera de open source, que estuviera involucrada en el open source para ayudarlos a contribuir más al open source. O sea, como que una de mis tareas, supuestamente, iba a ser ayudar a contribuir más al open source. Y la verdad que 8 años después, como que siempre estuve muy frustrada de no haber podido lograr realmente eso, porque la realidad era que en Google no era una prioridad contribuir al open source. Siempre era algo que era como secundario, y entonces, bueno, sí, está bien, queremos contribuir con tal cosa, pero después nunca había tiempo, siempre había otras cosas que eran más prioritarias. Entonces, las contribuciones que logré que mi equipo hiciera fueron, o sea, no es que cero, pero muchas menos que mis expectativas. Yo tenía la expectativa de contribuir muchísimo más que lo que después en la realidad eso terminó siendo. Bueno, eso sumado a que no tenía ganas de seguir trabajando en una gran corporación fue lo que me hizo cambiarme en el 2020 a trabajar para Kinvolk, que era la empresa que estabas diciendo vos, que era una empresa centrada en trabajar en Linux, en Kubernetes, en open source. Yo trabajé en Flatcar Container Linux, que es un sistema operativo optimizado para contenedores, y trabajé también en Infector Gadget, que es una herramienta basada en eBPF para Kubernetes. Y era fantástico porque la filosofía de la empresa era estar trabajando 100% con open source, todo lo que hacíamos era libre. Era genial, pero ¿qué pasó? Era demasiado bueno para ser real. Después de un año de estar trabajando para Kinvolk, vino Microsoft y compró la empresa. La compró porque se dieron cuenta de que el talento que tenía Kinvolk, el talento de gente de Linux y Kubernetes, era algo muy valioso que Microsoft quería, y bueno, compró la empresa. Parte del motivo por el que digo que era demasiado bueno para ser real es que yo, como ingeniera o desarrolladora en Kinvolk, no estaba expuesta al trabajo que hacía las personas de ventas, que eran 2, digamos, en conseguir nuevos clientes que quisieran esos trabajos. Para mí era buenísimo porque yo tenía un trabajo que lo súper disfrutaba, que era 100% libre, pero para la gente que estaba buscando nuevos clientes constantemente era muy desgastante. O sea, yo lo entiendo, ¿no? Que para ellos era muy desgastante. Cuando vino la oferta de Microsoft, era como muy tentadora para ellos. Sí, difícil de rechazar, sí. Bueno, la cosa es que estuve en Microsoft un año, y si bien ahí sí era una prioridad hacer software libre, y el tiempo que estuve en Microsoft estuve haciendo software libre y estuve ayudando a que más equipos adentro de Microsoft entiendan cómo funciona el open source, tratando de enseñarles a mucha gente que no había estado realmente expuesta al open source y que tenían muchos miedos, bueno, de despejar esos miedos. Pero bueno, en definitiva era una gran corporación y yo no quería trabajar más para una gran corporación. Así que me cambié a trabajar para Isovalent, que es la empresa de los creadores de Cilium y de Tetragon, que son productos open source, también basados en eBPF. Yo ya tenía la experiencia de eBPF con Infector Gadget, entonces me pasé a Isovalent, que era otra empresa de productos eBPF. Y ahí
nuevamente, Cilium es un producto open source, con lo cual el foco de la empresa era trabajar en open source. Y todo bien con eso, pero ¿qué pasó? A fines del año pasado vino Cisco y decidió comprar Isovalent. Y bueno, esta vez decidí directamente no ir con la corporación, así que ahora se terminó mi tiempo con Isovalent. Y desde que se anunció la compra de Cisco, que va incluso desde antes por otros motivos, pero que vengo pensando mucho en el tema de open source y de el mundo en el que estamos hoy y qué viene en el futuro, digamos. Porque por un lado, uno, sobre todo si estás en el mundo de Cloud Native, ¿no? De Kubernetes, como que da la sensación de que el open source ya ganó. O sea, te podrías creer la idea de que el open source ya ganó, porque todas las herramientas para Kubernetes son todas open source, o por lo menos digamos open core, ¿no? O sea, que tienen una parte open source y otra parte que no. Y como que toda la tecnología alrededor de Kubernetes, no toda, pero la gran mayoría es open source. Y entonces uno podría caer en esa trampa de creer que, bueno, el open source ya ganó. Pero mi sensación es que no es así, que es una trampa y que hay que tener mucho cuidado de no caer en esa trampa. Y ya lo venimos viendo con situaciones como la de HashiCorp, ¿no? Que HashiCorp decidió cambiarle las licencias a sus productos y no sé, para mí eso fue un shock muy importante, porque recuerdo haber estado hablando con mucha gente de cómo HashiCorp era como el ejemplo de una empresa alrededor de productos open source exitosa, ¿no? Era, bueno, es el ejemplo a imitar. Queremos ser como HashiCorp. Es algo que le escuché decir a mucha gente en el mundo de startups de open source que querían ser como HashiCorp. Y de pronto resulta que HashiCorp cambia su licencia, que no es más open source. Y es como el ejemplo que salió más en las noticias, pero no es el único, ¿no? O sea, lo vamos viendo que las empresas le dejan de dar cada vez más espacio al open source, pasan a caer en situaciones en las cuales como que está en riesgo el open source. Y bueno, no sé, es algo que lo vengo pensando hace bastante. No tengo las respuestas, pero que es algo que está constantemente en mi cabeza, pensar de qué manera podemos llegar a un mundo donde el open source sea sustentable, o sea, desarrollar productos open source sea sustentable sin requerir que venga la megacorporación y los compre. Si en KubeCon, por ejemplo, está lleno de startups que sospecho que su objetivo es que venga la megacorporación y los compre. No sé, no puedo hablar por todas, pero de muchas de esas startups da la sensación de que están desarrollando un producto, pero el objetivo final de la startup es que las compre una megacorp. Y a mí me gustaría un mundo donde podamos desarrollar open source de manera sustentable sin tener que ser parte de una megacorp. Me encanta, Moira, que hayas traído ese tema, porque hay algo que coincido muchísimo contigo en eso, y ahí es donde pues voy a ponerme ahora desde el punto de vista de dueño de corporación o de compañía para obtener tu consejo, porque también es que hay veces que es el desconocimiento, ¿no? Y por eso fue que escogí unirme al Oxford Group, porque pues quiero entender, ¿no? Quiero saber, vos en open source, pues, o sea, se ve que lo has respirado, lo has vivido prácticamente, ya va en tu ADN, y me gustaría llegar a ese nivel que estás vos, porque coincido contigo, no siempre tiene que haber una mega corporación que compre, porque lo que pasa, y tal vez
trayendo un poquito del conocimiento que traigo de merge and acquisitions, ¿no? Donde cuando hay muchos merge, vamos a decir, el proyecto o las compañías quedan bajo una sola sombrilla, entonces tiende a ser más como que lo que decida digamos, la compañía madre, que está bien, no estoy diciendo que esté bien o mal, pero simplemente es como que limita, entonces, como vos dices, al crecimiento de esas pequeñas empresas, startups, que tal vez se quieren enfocar en algo específico. Entonces, me encanta que hayas traído este tema porque lamentablemente, lo que he notado es que open source, cuando vamos a traer a la corporación en el mundo de las empresas, y no estoy hablando de las corporaciones, ahora estoy hablando de las medianas empresas y eso, es como que no hablemos de Bruno. dejémoslo ahí, o sea, no existe, pero es algo, digamos, es algo relevante e importante porque todos lo usamos. Lo que pasa es que hay muy poca contribución hacia atrás, a menos de lo que voy entendiendo. Por eso es que coincido mucho con lo que dices de que cuando estamos en KubeCons, en eventos open source, nos sentimos como que aquí la adrenalina, pero entonces cuando sale uno de ese mundo y empieza a hablar con las empresas ya a ver cómo podemos hacer, digamos que sostenible open source, entonces cuando nos notamos que no es así, de que es muy difícil entrar. Entonces me encanta lo que trajiste. Entonces me gustaría hacerte una pequeña pregunta bajo esa línea, digamos, para ver si encontramos algún tipo de respuesta en el universo. Y es, primero quiero saber por qué vos, Marga, por qué tú elegiste open source, qué fue lo que te llamó la atención, que te llamó la pasión, porque si no te la pasión que tienes por open source, de lo contrario no habría, digamos, rechazado 3 corporaciones. No sé, eso lo hace todo el mundo, así que mis respetos. Bueno, ok, sí, es una buena pregunta. Yo empecé a estar expuesta al open source, sí, lo empecé a contar en mi historia, y lo que me llamó en ese momento de las ideas del open source fueron, digamos, la filosofía, ¿no? De que el software esté disponible para todos, que todos tengamos acceso, que podamos aprender del software, y también el hecho de que no tenga restricciones monetarias. O sea, porque me cuesta un poco lo decir de que es gratis, porque es gratis, pero al mismo tiempo no es gratis, ¿no? O sea, todo depende de cómo lo veas, qué significa ser gratis. Pero bueno, en definitiva, cuando vos tenés un software que es libre, lo podés correr, instalar en tu computadora y no tenés que pagarle una licencia a alguien. Desde ese punto de vista es gratis. Obviamente hay un montón de valor, ¿no? O sea, que sea gratis no quiere decir que no tenga valor. Eso es lo que quiero destacar. Estamos instalando software en nuestra computadora de forma gratuita, pero ese software tiene muchísimo valor. Y la parte que aún hoy no hemos terminado de resolver es cómo hacemos para reconocer ese valor que tiene el software. Pero perdón, me estaba yendo por la tangente. Vos me preguntaste qué es lo que me despierta la pasión. Para mí, lo que despierta mi pasión con el software libre es que yo, como programadora, como desarrolladora, como persona en el mundo de la tecnología, puedo, desarrollando, colaborando con el software libre, ayudar a hacer un mundo mejor. Eso fue lo que a mí me inspiró, me llamó, y aún hoy me sigue despertando pasión de decir, bueno, ¿por qué quiero trabajar con software libre? Bueno, quiero trabajar con software libre porque quiero colaborar a que haya un mundo mejor. Y con todas las consideraciones que estuvimos diciendo de que no es real que el open source ganó la batalla, sino que hay que seguir dando batalla, también sí es real que ha contribuido a hacer un mundo mejor, o por lo menos ese es mi punto de vista, que ha contribuido a hacer un mundo mejor porque gracias a que existe el open source hay un montón de cosas que podemos hacer hoy que si no existiera no las podríamos hacer, y que ha habido un montón de innovación que vino del open source. Por contar una muy pequeña anécdota, es una pavada, pero cuando estaba trabajando en Microsoft, una de las cosas que me hizo darme cuenta que yo no quería seguir trabajando en Microsoft fue que vi la presentación del Windows 11, y una de las cosas que destacaban del Windows 11 era que ahora tenían múltiples escritorios.
Y Linux tiene múltiples escritorios, o sea, Linux, Genome, KDE y otros entornos de escritorio en Linux tienen múltiples escritorios desde los años 2000. Y esa es una innovación, digamos, es una pavada, pero es una forma de decir que puede haber innovación en muchos ámbitos, y cuando tenés algo distribuido por tanta gente que colabora en el open source, estás permitiéndole a toda esa gente ser parte de la innovación. Sí, de hecho es muy interesante eso porque es cierto, o sea, de los múltiples escritores, yo también vi ese anuncio cuando aquello yo usaba mucho la distribución de Ubuntu, ¿no? Y yo decía, pues, lo he tenido desde siempre. Pero bueno, entendí, o sea, no voy a criticar, entiendo que también hay que hacer el trabajo de marketing, o sea, no critico esa parte, pero pues sí, cuando uno va al punto de vista técnico dice, pero eso lo hemos tenido siempre, o sea, no es nada nuevo, tal vez diferente. Pero tú sabes que me acabas de hacer una acotación del valor del open source, y cuando yo, digamos, empecé a querer entrar en este mundo, lo comparaba era con el conocimiento, ¿no? O sea, anteriormente quienes tenían los conocimientos eran los scholastics, y era muy limitado, y entonces pues solamente ellos estudian todo, y desde el punto en que ese conocimiento, la accesibilidad al conocimiento fue más distribuido, pues entonces aparecieron los Newtons, o sea, todas esas personas que ya empezaron a decir, no, espérate, déjame ver cómo leo esto, porque lo que me gusta del open source, y que lo que acabas de destacar, es cuando se hace accesible a las personas, a todo el mundo, lo vamos a interpretar de diferentes maneras, y ahí es donde está la innovación. Y es lo que acabas de decir con el tema de los escritorios. Ya existía, porque ya a alguien en los 2000 se le ocurrió, necesito más de un escritorio, déjame lo agrego aquí, todo el mundo revisó el código, todo muy bien, me gustó, y lo aceptaron, ¿no? Entonces, pues, definitivamente es un gran valor que trae el open source, y que súper de acuerdo con vos. Entonces, pues, y por cierto, no hay problema, te puedes ir por 20 tarjetas, me encanta, porque cuando lo hago con tarjetas, porque pues, da como mucho más contexto. Pero entonces, basado en eso, ¿qué consideras vos, desde tu punto de vista? Porque pues, sé que estamos aquí, como decimos, filosofando un poco, ¿por qué entonces existen esos miedos? O sea, ¿cuál sería el tema de que muchas compañías tienen ese miedo? O sea, sabemos la historia de que, porque no es seguro, porque no es esto, pero, o sea, nosotros sabemos que no es cierto, pero ¿por qué esos miedos están fundamentados? ¿Cuál sería tu opinión en ese sentido? ¿Pero cuáles miedos? ¿El miedo de la seguridad o a cuál miedo en particular te referís? El miedo de adoptar el open source como tal. Bueno, depende mucho de la empresa y a qué haya sido expuesta esa empresa. Hay un miedo que es la falta de control, ¿no? O sea, si el software está desarrollado por otro, yo no tengo control de qué hace ese software, digamos. Puedo leer el código, pero si después viene alguien y le agrega un feature y no es lo que yo quería, hay un miedo ahí de la falta de control que me parece que no está para nada fundado. Hay miedo también desde el punto de vista de seguridad, que yo creo que ahí hay un sesgo importante de las noticias a las que uno tiene acceso, ¿no? O sea, cuando hay un problema de seguridad, sale a la luz. Cuando hay un problema de seguridad en Linux, dependiendo de los ámbitos en los que uno se mueva, ¿no? Pero bueno, salen a la luz un montón de noticias que dicen, bueno, hubo tal problema gravísimo, qué sé yo. Y el tema es que cuando vos tenés un software que es cerrado, ese software puede tener un problema de seguridad gravísimo y que vos no te enteres. O sea, el hecho de que no haya salido a la luz y que no se haya escrito noticias al respecto no quiere decir que no haya habido problemas de seguridad gravísimos y que simplemente como el software es cerrado no te enteraste. O sea, yo creo que ahí hay un sesgo. Igual insisto, el sesgo depende de las noticias, porque también gente que no se mueve en esos ámbitos por ahí ni se entera de las noticias de los problemas de seguridad. Pero bueno, y también es un miedo a lo desconocido, ¿no? O sea, si no estás en el mundo de open source, si usás Windows y programas cerrados y no tenés ni idea ni qué es el open source, y es como que bueno, es algo que no conozco, y el miedo a lo desconocido es
algo humano, me parece. Sí, y sabes que bueno, son dos cositas separadas. Voy a primero comentar la primera, porque me gustaría saber tu opinión en esta y después sentarnos en el siguiente tema. Por ejemplo, si hay casos de compañías que les ha ido muy bien con el modelo open source, vamos a ponerlo de esa manera. Pues me corrige por favor si estoy equivocado, porque digo, aquí tú me llevas muchísimo conocimiento en open source y quiero saber tu opinión. Por ejemplo, el tema, he seguido mucho Canonical, por ejemplo. Canonical, claro, que le ha ido muy bien en el tema de que pues hoy todos usamos Ubuntu sin ningún problema. Nadie nos dice no puedes usarlo, puedes contribuir. Entonces, y ellos, su modelo de negocio es más basado en soporte, y si tienen una versión pro, que pues ya si tú la necesitas la usas, pero ese modelo me parece muy chévere y digamos que atractivo para alguien que quiera hacer tal vez un negocio basado en open source, porque también de algún lado tiene que salir los recursos para que el open source funcione. Ahora, ese modelo será posible, yo creo que será posible que más lo puedan adoptar. ¿Te parecería un modelo bueno a seguir, o existe otro que tú aconsejarías? Mira, también existe este que no conozcamos. Claro, yo diría que Ubuntu tiene el modelo de negocios con open source más clásico, que es el modelo de servicios, digamos, de soporte y servicios, sería una cosa así. Que es, vos tenés un producto, que el producto es open source, y la empresa te da soporte de ese producto, y los servicios que en el caso de Ubuntu, o sea, tienen distintos tipos de servicios, pero bueno, también tienen una parte que sería de Open Core, ¿no? Que sería el otro modelo de negocios. Pero, o sea, en gran parte está basado en el modelo de soporte y servicio, que es el modelo más tradicional, es el modelo que, digamos, cuando Richard Stallman daba charlas de, bueno, cómo me mantengo con el software libre, el modelo que él citaba era el modelo de soporte y servicios, que es cobrar por el trabajo que uno está usando y no por el código. Después surgió el modelo de Open Core, que, bueno, por eso Ubuntu es un poco mixto entre el modelo de soporte y servicios y el Open Core. El modelo del Open Core es tener una parte del software que es completamente libre, software open source, y otra parte que es cerrada. Y entonces, a las cosas que son empresariales, está la versión Enterprise, por la cual hay que pagar, y las que son más de uso personal, digamos, están dentro del open source. Ahí hay muchas diferencias en las distintas empresas que implementan Open Core, donde ponen la raya de qué es lo que es libre y qué es lo que no. En el caso de Cilium, por ejemplo, Cilium es un producto Open Core, pero el producto Cilium, el libre, es casi todo el producto, y la parte empresarial es muy chiquita. Existen empresas que el producto Open Core es básicamente inusable y tenés que sí o sí comprar el Enterprise, y el Open Core es como de juguete para que veas un poquito qué hace y ya está, se acabó. Y bueno, y hay todo el gradiente en el medio, digamos, de dónde pones la raya de qué es lo que es abierto y qué es lo que no. Esos dos son los modelos que hoy en día están como más conocidos, más expandidos. Hay gente que está experimentando con otros modelos, pero todavía no hay otro modelo que sea, bueno, que esté como establecido. Por ejemplo, hay una empresa que la vengo siguiendo mucho que se llama Tightlift, que lo que hace es cobrarle a las empresas por... bueno, no sé, es difícil de explicar, pero les cobra una cantidad de plata a empresas que usan software abierto, y después esa plata la distribuye entre mantenedores de software abierto, y todo está centrado alrededor del concepto de supply chain, que es algo que en estos últimos años ha empezado a estar cada vez más en boga, de, bueno, de la seguridad de tu supply chain, de que tu supply chain de open source siga las prácticas de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces les cobra a las empresas por validar la seguridad de su supply chain, y les paga a los mantenedores del software
abierto para que mejoren los compliance de seguridad de su supply chain. Bien, este es un modelo que a mí me parece muy interesante, por eso lo vengo siguiendo, pero no es que está establecido que es realmente un modelo que va a funcionar. Después otros modelos que son más de juntar como si fuera Patreon, por ejemplo, ¿no? De juntar microcontribuciones y que todas estas microcontribuciones sirvan para financiar a una persona, bueno, y así. La verdad es que no está resuelto y este es uno de los temas que a mí me interesa, y me interesa tratar de encontrarle una solución que sea escalable para todo el software libre, pero bueno, todavía no sé, yo no la encontré. No, acabas de decir una palabra, digamos, clave, escalable. Y abiertamente te digo, tienes a alguien aquí con quien contar para esa exploración, porque creo que, o sea, es algo que también estoy como que tratando de entender, ¿no? ¿Qué pasa? Tal vez voy a jugar un momentito aquí, como dicen, el devil's advocate, para seguir filosofando un poquito, y es una de las cosas que tal vez me ha llamado la atención es el tema de que, pues, por ejemplo, los modelos que estamos hablando de Canonical, de OpenCore, estos dos nuevos que acabaste de comentar, que me parecen súper interesantes. De hecho, creo que voy a empezar a seguirlo también porque pues, no sabía que existían y me parecen muy, muy interesantes. También lo que voy entendiendo desde el punto de vista de económico, ¿no? Vamos a decir funcionan como casi un flat, ¿no? Se mantiene. O sea, pero a la hora de escalar, cómo esa escala se puede hacer. Lo digo porque, pues, tal vez también hablando, digamos, en Measured Acquisitions, he estado envuelto en temas de VCs y eso. No hay muchos VCs o, digamos, que compañías de estas grandes que apoyan mucho o digamos, están dispuestos a poner, digamos, inversión en compañías que tienen ese tipo de modelos porque no lo ven escalado. O sea, no es que estoy diciendo que estoy de acuerdo con ellos, pero ese, digamos, que es la tesis, ¿no? Creo que hay muy poquitos que ya están empezando a apoyar más. Creo que Andreessen Horowitz ya abrió un fondo de open source que está, de hecho, por ahí buscaré después el link y lo apuntamos aquí porque me pareció muy interesante. Había un fondo especializado en eso para open source. Claro, con el pequeño sesgo de que tiene que ser basado en AI y eso, ahora todo es AI. Ahorita no vamos a hacer tú y yo hablando, sino va a ser todo AI hablando. Pero bueno, quitando ese sesgo, me parece que es interesante que ya estén abriendo. Entonces, ese tema de cómo escalar, ahí es donde creo que está la clave, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te parece eso de digamos que cómo ahora el acceso a capital tal vez será lo que impide eso? Qué pregunta. Mira, no lo sé, pero para mí hay como un conflicto en cuál es el objetivo, ¿no? Porque cuando vos estás, o sea, una empresa de VC funding como esa Andreessen Horowitz, muy difícil de pronunciar ese nombre, lo que ellos quieren es invertir plata para después recuperar mucha más plata que la que invirtieron, ¿no? O sea, ese es el objetivo de este tipo de empresas, poner algo de plata, bueno, igual es bastante, ¿no? Pero poner una cantidad de dinero y recuperar muchísimo más que lo que invirtieron. Para eso lo hacen. Y bueno, no sé, por ahí ya es demasiado filosófico, pero no sé si podemos lograr algo que dé el nivel de retorno que ese tipo de empresas quieren con el modelo del open source. No estoy diciendo que no sea posible, pero estoy diciendo que dudo de que sea posible que obtengan el nivel de retorno. Por eso es que las empresas que son VC funded, que hacen cosas con open source, en general tienen este modelo de open core, ¿no? O sea, que tienen una parte open source y otra parte cerrada. No conozco, no digo que no existan, pero no conozco una que sea VC funded y que sea 100% open source. Es cierto, sí, de acuerdo con vos. Estoy tratando de buscar en mi memoria y tampoco tengo un ejemplo. Entonces, pues, no quiero ser generalista, pero entonces sería tal vez, no sé, tal vez sería buscar dos cosas. Uno es si existe alguna forma
de que existe ese retorno de alguna manera u otra, pero manteniendo el core de lo que estamos hablando, que es que sea open source, no que simplemente sea adquirido por una compañía grande. O dos, tal vez que exista un modelo, digamos, no sé si hay una combinación de todo lo que hemos hablado, que pueda permitir que las compañías escalen, porque pues al final la idea es escalar, porque pues también lo mío desde el punto de vista de sostenibilidad del software, ¿no? Porque pues vamos a hablar del ejemplo de Kubernetes, ¿no? Kubernetes está bajo la CNCF y eso, pero vamos a decir que existe un open source, un proyecto open source X, y que tiene una adopción tan grande, tan inmensa, eso va a requerir mucho más, digamos, capital humano. Entonces ahí es donde veo la parte de que el escalamiento es necesario, porque si no, pues simplemente sería un código ahí que es muy usado, pero muy lento en crecer, ¿no? Sí. Entonces, creo que por ahí vamos, ¿no? Sí, por ahí vamos. Pero bueno, la verdad es que es un dilema sin resolver. Se presentan muchas preguntas y yo por lo menos todavía no tengo las respuestas, pero es algo en lo que pienso un montón. Pero no sé, una cosa que hace un tiempo ya le escuché decir a alguien y que me parece que por ahí tiene que ver, es el hecho de que hoy en día está todo el código en GitHub. Todo el código no, pero muchísimo código del código open source está en GitHub, ¿no? El 100%, no sé qué porcentaje es, pero es un porcentaje muy alto, ¿no? Que está disponible en GitHub. Y para la gente que se suma hoy o que se viene sumando en estos últimos años a la informática, digamos, gente más joven que yo, que hace poco que se sumó al mundo de la informática, es como la moneda corriente es que el código está disponible en GitHub, ¿no? Entonces, qué sé yo, es común, por ejemplo, que te recomienden, bueno, para tener tu portfolio de cuando estás haciendo entrevistas para empresas, bueno, poné cosas en GitHub porque así las otras empresas te ven y saben cómo trabajás, o sea, que ven tu código, etcétera. Que está bien, no lo estoy criticando. Pero entonces, la visión es, bueno, el código está disponible en GitHub y no está esto que yo decía al principio, que vos me preguntaste de, bueno, ¿por qué participo en el open source? Porque quiero hacer un mundo mejor. Esa motivación de hacer un mundo mejor no necesariamente no está visible, obviamente habrá gente que la tiene, pero no toda y no están expuestos. O sea, digo, hay gente que no tiene esa motivación no porque sean malas personas, sino porque no han estado expuestos a la filosofía de podemos ayudar a hacer un mundo mejor a través del software libre. Y simplemente, bueno, el software es abierto, está ahí, todos lo usamos y ya. Pero si después viene una empresa y el código lo tiene cerrado, me da lo mismo porque no es una cuestión filosófica esencial de mi persona, sino que bueno, simplemente el código estaba disponible. No sé si se entiende el punto que estoy queriendo hacer. Sí, no, lo entiendo, y más de acuerdo no puedo estar. De hecho, creo que va anexado a la preguntita que te tenía guardada hace un momentico, que digamos lo que vamos para esa parte ahora, creo que es la parte de la motivación y el talento. ¿Por qué? Porque pues lo que habíamos hablado hace un momentito, muy difícil contribuir hacia atrás, ¿no? Entonces a veces he escuchado diferentes tipos de tal vez, no quiero decir de excusas, pero de comentarios, como que primero, es muy complicado empezar, ¿no? Dos, no sé por dónde empezar, qué puedo aportar. Y tres, tal vez hay compañías que quieren empezar a hacer el open source, pero no tienen, y cuando me refiero a talento, no me refiero a conocimiento de programación, me refiero al entendimiento del open source. Por ejemplo, por eso fue que nosotros nos metimos en el TDU para entender cómo es, porque al principio yo pensé, bueno, lo abrimos en GitHub y ya es open source. No es tan así. Hay una serie de pasos y establecer tu propia oficina de Open Source Program, establecer ciertas, digamos, guías, reglas, cosas así. Tiene que haber un equipo de mantenedores, tiene que haber una especie de proyecto. O sea, hay una serie de cosas que cuando me lo vi dije, aquí tengo que documentar. Porque, pues, y aquí, pues, para hacer la pregunta, que me des tu comentario, es: nosotros tenemos un software que queremos open source, ponerlo abierto y que funcione, que lo usen y pues contribuyan y todo eso.
Y para mí como compañía, por ejemplo, fue eso, un bloque. O sea, no es el tema de que no queremos, es que fue como que no es simplemente así como que ábrelo y ya. Tiene una serie de reglas. Ahora, es un bloque interesante porque me permite aprender el proceso. Entonces, tal vez la pregunta sería es, ¿cómo lo ves vos desde tu punto de vista de que has estado en open source mucho tiempo, has hecho tanto? ¿Cómo podríamos hacer eso un poquito más sencillo para la compañía y no lo vean tan complicado? Sí, yo creo que hay un tema ahí de explicar, de enseñar y acompañar, que cuando yo me aproximé al software libre había mucho de eso. O sea, yo recuerdo haber ido a un montón de conferencias en las cuales se hablaba sobre estos temas que estás diciendo, bueno, sobre qué es el software libre, por qué, para qué sirve, y los pasos a seguir de cómo hacerlo, por qué, y se discutía un montón. Y llegó un momento en el que pasó a ser algo ya conocido. Pero el problema con eso es que es ya conocido por los que ya tuvieron toda esa formación previa. Y viene la gente nueva que no tuvo esa formación previa y para esa gente no es ya conocido. Pero como que dejamos de hablar de esas cosas porque ya eran conocidas. Y entonces estamos dejando afuera a todos los que no tuvieron esa experiencia previa. Que un poco por ese lado iba mi comentario de ahora está todo listo en GitHub y no tenés que hacer esfuerzo. También tiene que ver con eso, con que, bueno, no te voy a explicar qué es el software libre porque total ya está. Y no, me parece que está mal, me parece que es algo que tenemos que seguir explicando por qué, para qué, cómo. Que, o sea, lo que vos estarías preguntando es el cómo, ¿no? O sea, cómo lograr tener un proyecto de software libre exitoso, tener una buena comunidad, qué pasos tengo que seguir para poder abrir mi software y que salga todo bien. Bueno, sí, tenemos que hablar de eso. O sea, me parece que la respuesta a tu pregunta es, hay un montón de gente que sabe hacerlo, pero que no está hablando de eso y tendría que estar hablando de eso. Sí, sería como que estamos errando por omisión, ¿no? No hablamos, como digo, no hablamos de Bruno, pero sabemos que está Bruno ahí. pero eso está muy interesante. Tal vez si existiera una forma de incentivar digamos, incluso a las nuevas personas que están entrando en este mundo o que no conocen el mundo y para que entren, si existiera una forma de cómo incentivarlos. Y a veces no siempre es plata, a veces el incentivo no siempre es plata, sino es que tengan ese digamos, como decoración de que, mira, contribuir, no sé, o alguna forma de que, y conozco, hay muchos chicos y chicas de la universidad que pueden decir, ¿sabes qué? También la universidad incentivarlos a que en vez de hacer una super mega tesis o algo así, mira, contribuye a un producto open source y esa es una nota. Algo así, no sé. Estoy aquí, como digo, filosofando un rato. Sí, no, existen universidades que tienen eso como materia. Mira, no. Sí, obviamente no todas, pero existen universidades que tienen una materia en la cual explican cómo es el open source y tienen como los trabajos prácticos, digamos, de la materia son contribuir a proyectos open source. Wow, me interesaría conocer esas universidades porque de verdad me parece que es excelente que hagan eso, porque eso de verdad incentiva. Y, por ejemplo, desde mi punto de vista, si yo hablo de ahora como CEO de Coinbit, que estoy buscando que sea una compañía open source, eso es lo que me interesa, aliarme más con ese tipo de universidades, porque pues al final lo que quiero es que sea open source. Entonces pues eso ayuda mucho más. Excelente. Yo tengo acá un par de preguntas que usualmente hacemos ya cuando vamos cerrando, porque quiero ser muy consciente de tu tiempo, porque digamos que ya nos has regalado bastante y muchas gracias por eso. Pero tenemos dos preguntas que usamos siempre para ir cerrando, porque como al final estos podcasts es para humanizar, es más para destacar la persona que realmente con la cual estamos hablando. Y hay dos cositas que me gustaría saber. Una es una anécdota que le haya sucedido a Marga, que es lo que le haya también impactado o contribuido a lo que hoy vos sos. Y dos,
un consejito, yo creo que de todos los que has dado, pero bueno, un consejito a aquellos que quieren entrar en este mundo de open source, que quieran entender esa pasión que tienes vos, ¿qué consejo les darías para poder empezar? Bueno, de anécdota te puedo contar, porque yo dije que soy desarrolladora de Debian, y bueno, ¿cómo llegué a ser desarrolladora de Debian? Yo usaba Debian, participaba reportando bugs en Debian, pero para mí los desarrolladores de Debian eran como superhéroes, ¿no? Porque era como esa gente mágica que hace la distribución y yo le mando un reporte de bug y me contesta y ¡ay, esta persona, qué increíble! Todas las cosas que hace. Bueno, hasta que fui a la conferencia de Debian, la DevConf, en persona, la primera a la que fui, que se hizo en Porto Alegre, que bueno, yo vivía en Buenos Aires, me quedaba más o menos cerca, entonces dije, bueno, tengo que ir porque es cerca, voy a Porto Alegre a la conferencia de Debian. Y cuando fui yo tenía miedo, o sea, esta cuestión, ¿no? De que eran como estrellas de rock, pero para mí eran estrellas de rock. Y llegué y eran personas como vos y yo, digamos, eran seres humanos que, bueno, sí, se habían dedicado a desarrollar Debian, pero eran seres humanos igual que yo. Y me recibieron súper bien, me hicieron sentir totalmente incluida, me dieron tareas para hacer. Yo dije, bueno, quiero ayudar con algo. Bueno, estaban ahí trabajando en el instalador de Debian y me dieron tareas para hacer, para colaborar con el instalador. Y eso para mí fue un cambio en mi vida gigantesco, porque después de conocerlos en persona y de ver que eran seres humanos y que eso mismo que ellos hacían, yo también lo podía hacer. Eso fue lo que a mí me hizo la diferencia de decir, bueno, puedo yo también ser desarrolladora de Debian. Y así es que eventualmente llegué a ser desarrolladora de Debian, porque vi a esas personas en carne y hueso. Y gente me ha preguntado, bueno, ¿por qué decidiste participar en Debian? En realidad fue un poco por accidente, digamos, porque se hizo esa conferencia en Porto Alegre, porque si en vez de ser la conferencia de Debian hubiera sido la conferencia de Genome, hubiera probablemente participado en Genome en vez de en Debian, porque fue esta cosa de conocer a los seres humanos y sentirme parte de un grupo y no ser como estos superhéroes. Y bueno, o sea, eso como anécdota de cómo llegué hasta donde llegué, porque se hizo esa conferencia en Porto Alegre. Eso me cambió mi vida de una manera, o sea, del día y la noche, lo que cambié después de esa conferencia. Y bueno, consejo para darle a la gente que se quiere involucrar en open source. Bueno, hemos hablado bastantes cosas, pero sí, para mí, primero es entender las motivaciones, ¿no? O sea, pero eso creo que ya lo hablamos. Pero alguien que se quiere involucrar y no sabe en qué involucrarse, yo recomiendo involucrarse participando de algún proyecto que esa persona use, digamos, algo que a lo que le tengan cariño, porque colaborar con open source requiere poner parte de tu tiempo y de tu esfuerzo, y tiene que ser algo que te dé gusto, porque si no te da gusto no tiene sentido. Entonces, bueno, agarrar una aplicación que uno use, que le guste, que esté buena, y decir, voy al tracker de los issues de GitHub, veo los issues que tiene. Generalmente la mayoría de los proyectos tienen alguna etiqueta de Help Wanted o algo así, de o Good First Issue, ese tipo de cosas, que entonces son una buena idea. Para eso hay que mirar un poco el proyecto específico, cómo marca los issues que están disponibles para ser usados. Pero bueno, el factor humano también es muy importante. Entonces a veces es como que tal vez buscar un proyecto que esté desarrollado por gente que vive en tu misma ciudad y que puedas juntarte en persona es más importante. Pero ahí caemos en el tema de que en Latinoamérica no somos tantos los desarrolladores de software libre. Bueno, yo no estoy en Latinoamérica en este momento. No, pero ¿sabes qué? Tal vez esto te va a dar un poco de alegría. Acabamos de abrir el chapter de Open Source y OSPO en Latinoamérica,
y que estás muy invitada también a colaborar ahí con nosotros. Y eso estoy tratando de, digamos, durante mi aprendizaje, estoy intentando también traer más awareness de open source a Latinoamérica. Y qué más, sí, puede también darnos una mano ahí. Me encantó la anécdota que contaste y creo que al principio lo dejé saber, pero quiero pues recalcar que es una experiencia única. Me pasó con vos, como te dije al principio, es como que el hecho de conocer a alguien que, uy, las manos de esa persona estuvieron en ese proyecto que yo uso y que admiro. También me pasó con varias personas en que con nada más de uno le dije así, es mi superhéroe. Y me miraban y me decían, ¿ah? ¿De qué hice? Pero es muy chévere, yo sé, o sea, como vos dices, somos todos personas, pero me encanta destacar que aunque somos todas personas y digamos que somos iguales, tenemos carne y hueso, pero que me encanta y admiro mucho el que vos le dedicas el tiempo a eso, el que tomaste el paso, la decisión, dijiste voy a dedicarme un tiempo, ya sea el extra tiempo, el tiempo a veces que es personal, a hacer esto para ayudar a otras personas. Y ahí es donde creo que lo que vos dijiste tiene muchísima relevancia y creo que se ven de este podcast. Hacer un mundo mejor, a veces lo vemos como como vos dices en Argentina, una pavada, una filosofía. No, es un impacto, y de hacer un mundo mejor no solamente es de una sola vía, es de muchas vías. Si tú partes la vida de otra persona, ya lo hiciste mejor. Esa persona va a hacer la vida de otra persona mejor y viceversa. Así que quería cerrar destacando eso porque pues admiro mucho de lo que haces y sé que vas a seguir haciéndolo, y me encanta de que ya estás con la mente maquinando a ver cómo resuelves el tema open source, porque aunque muchos lo vean como un tema caliente hoy en día, para mí es la mejor oportunidad para arreglarlo, que tomamos todos el paso y lo arreglemos. Por eso te quería decir y agradecerte una vez más. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Claro que sí, y queda abierto, porque creo que tenemos que resolver esto. Esta filosofía no se puede cerrar así. Aquí tenemos que regresar a arreglarlo y decir, ya tengo la solución, así va open source. ¿Listo? Bueno, veremos si conseguimos la solución. Claro que sí. Magda, muchas gracias. Con esto cerramos y nos vemos hasta la próxima. Un saludo. Chao. Estamos ansiosos que te unas a nosotros nuevamente en nuestro próximo episodio, donde continuaremos explorando el emocionante mundo de la nube nativa y Kubernetes. Hasta entonces, sigue explorando, aprendiendo y haciendo que sucedan cosas extraordinarias.